proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy encontramos en la primera lectura cómo
San Pablo tuvo muchas dificultades, lo azotaron, todo el mundo creía que él estaba muerto, porque los golpes fueron muy duros. Sin embargo, ahí es donde se ve la bondad de Dios, la protección. El Señor lo protegió de todos esos maltratos que él recibió y lo levantó al día siguiente para que fuera y continuara su actividad. Ya después todo el mundo quedó aterrado, quedó sorprendido. ¿Cómo era posible, después de estar casi muerto, que lo creían ya que se había muerto, al día siguiente estaba intacto? Hermanitos, esa es la protección de Dios para con sus hijos. Así vengan dificultades, como uno dice, una paliza de problemas, ¿sí? Que muchas personas se sienten ya como las fuerzas se le agotaran, pero Dios los levanta en victoria, nos levanta. Él no nos deja que el sufrimiento que llega por azotes de Satanás pueda destruir a sus hijos. Dios nos ama mucho. Y encontramos, mis hermanitos, el secreto hoy que nos da la palabra de Dios, cómo lograr salir de las dificultades. Dice el Salmo: pronuncié en mi boca la alabanza del Señor. ¿Qué hizo David cuando estaba en dificultades? Él cuenta que la solución para poder ser liberado fue pronunciar, es decir, empezar a alabar a Dios, porque muchas veces se nos olvida alabar a Dios. Creemos que solo con pedir es suficiente, pero la oración que derriba todas las fuerzas, todos los obstáculos, está en el poder de la oración con la alabanza. Dice la palabra de Dios hoy: todo viviente bendiga tu santo nombre para siempre. Es una exhortación que nos hace el Señor, que todo ser humano, todos, bendigamos al Señor. Ay, hermanitos, es que la alabanza le agrada a Dios. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para la alabanza. ¿Para qué creó Dios a los ángeles? Para la alabanza. ¿Por qué, hermanitos, a veces la alabanza se nos olvida? Al Señor le encanta que la creación entera le alabe. Y así es, por la mañana, las aves lo primero que hacen es alabar a Dios. Los árboles también alaban, los arroyos, las cascadas, todo eso es una alabanza a Dios. Algunas personas que quieren descansar mentalmente se van al lado de la naturaleza, donde caiga una fuente de agua, que se escuche esa alabanza, porque eso es una alabanza, y las personas se sanan. ¿Por qué? Porque se unen a la alabanza de la naturaleza y Dios actúa en medio de la alabanza. Dice la palabra de Dios que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios se manifiesta. Hermanitos, tenemos, por ejemplo, a un hombre muy conocido como es Josafat, ¿sí? Resulta que vinieron y le contaron que se habían unido 3 ejércitos para atacar a Judá, ¿sí? Y obviamente que él sintió miedo. ¿Cuál fue el primer sentimiento, la primera manifestación? Sentir miedo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando nos llega una mala noticia, cuando no se resuelven las cosas, la manifestación como de incertidumbre, no saber qué hacer, es el miedo. Aparece el miedo. Pero dice la palabra de Dios que Josafat venció el miedo. No se dejó llevar, no se dejó apoderar, porque empezó a levantarse, fortalecerse, y Dios le reveló el secreto para poder ser
liberado de esos ataques, que esos 3 ejércitos que venían en contra de él para destruir a Judá, a esta nación, hermanitos, era imposible humanamente, porque eran unas fuerzas terribles del enemigo. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Dice la palabra de Dios que dijo, él pensó, no sé qué hacer, pero en ti confío, en Señor. Él no sabía qué hacer, como nos pasa muchas veces a nosotros ante una dificultad, ¿sí? No sabemos qué hacer. A mí me ha pasado muchas veces en la vida que uno no sabe qué hacer, pero Dios sí lo sabe y Él no nos deja hundir. Y hay que levantar la mirada a Dios como lo hizo Josafat. Entonces, ¿qué hizo él? Le invitó a su pueblo que pusieran la esperanza en Dios. Así tenemos que hacer. Levantar la mirada a Dios y poner la esperanza en Él, que Él es el único que lo puede todo. Porque el Señor le dijo que la guerra no era de ellos, ¿sí? Ellos no tenían esa fuerza, sino que la guerra la tiene cualquier persona ganada. Es decir, el problema que uno tenga, uno tiene que enfrentarse con las dificultades y cómo resolverlo. Pero ese problema, si se lo dejamos a Dios, ya ese problema no es nuestro. Ese problema lo toma Dios y Él lo resuelve como hizo con Josafat, ¿sí? ¿Cuál fue el secreto que ya se lo voy a revelar? Que Dios le reveló a Josafat para que pudiera ser protegido y que no le pudieran hacer ningún daño, para ser vencedor, para triunfar en ese enfrentamiento con esos enemigos que venían. A veces nosotros quizás no son esas guerras humanas, pero sí son las guerras espirituales, de las fuerzas del mal, que pareciera que todo viniera en contra, como que las cosas no nos resultan en momentos dados, como que el problema antes se agudiza más en lugar de ver una salida. Pero el Señor les dio a Josafat ante esa situación que, como él mismo dijo, no sabemos qué hacer, le dijo al pueblo, ¿sí? Pero confiemos en el Señor, pongamos la mirada en Él, así le dijo al pueblo. Y solamente pongamos la esperanza. Le habló al pueblo de Dios y los reunió. ¿A qué? A orar. No a pelear, sino a orar. A veces dejamos que el enemigo avance, que los problemas avancen, que las dificultades avancen y no hacemos una oración de poder, que es la que el Señor le reveló a Josafat. Esa oración de poder la vamos a practicar en esa dificultad o en el momento que se presente una dificultad tan grave como le presentó, por ejemplo, a Josafat. A ti también te puede pasar en algún momento dado una situación que puede decir, como lo dijo Josafat, ay, no sé qué hacer. Pero él, como era de Dios, animó a todo un pueblo, lo reunió a toda la nación, a todo el pueblo que estaba con él, multitudes de personas, y empezaron a orar. Pero el Señor les dio la revelación más eficaz para que pudieran ser protegidos y liberados de esos enemigos, porque solo Dios podía hacerlo, como lo dijo Josafat. Es que Dios es el único que pelea por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Estaban indefensos ante ese enfrentamiento tan grande. A veces uno tiene que enfrentar dificultades que son muy grandes y humanamente no sabe qué solución, como le pasaba a Josafat, cómo solucionarla. Pero ya les voy a revelar el secreto. Dios le revela a Josafat que pusiera adelante, porque ya se iban a enfrentar en esa guerra, ¿sí? Ya el pueblo, todos estaban reunidos para enfrentarse con esos 3 ejércitos que se habían unido para destruir a Judá, ¿sí? Entonces es cuando
llega el gran secreto, que ya se lo revelo, pero que muchas veces lo hacemos, pero la mayoría de veces no lo hacemos, ¿sí? Ante el problema, ante la dificultad, es alabar a Dios. El pueblo se reunió para enfrentarse con esa situación tan difícil, porque humanamente iban a ser destruidos por esa fuerza del enemigo, de tantos ejércitos que venían en contra de ellos, pero oraron. Pero ¿cuál fue el primer paso que el Señor les dio? El secreto fue colocar delante del ejército de ese pueblo que se iba a enfrentar con aquellos enemigos, colocar los cantores, es decir, los de la alabanza. A veces nosotros se nos olvida alabar a Dios en medio de las dificultades. Empieza a alabar a Dios. ¿Cómo fue vencido? Hermanitos, precisamente por eso, porque la alabanza fue para Josafat la más importante, porque Dios le dio ese secreto, que para él lo más importante para que todas esas fuerzas quedaran destruidas fue que colocaran a los cantores para que ellos dirigieran la alabanza. Y así fue, hermanitos, porque mientras, dice la palabra de Dios, que mientras ellos cantaban, Dios confundió a esos enemigos y ellos quedaron, entre ellos empezaron a pelearse y se destruyeron ellos mismos se destruyeron, porque el poder de la oración, el poder de la alabanza fue más grande que cualquier amenaza enemiga. Cualquier problema, cualquier dificultad, empieza, hermanito, a alabar, cantarle a Dios, alabarle, glorificarle, alábale. Como pasó ahí, cuando ellos empezaron a alabar, dice la palabra de Dios, que entre ellos, que cuando se confundieron, entre ellos mismos se destruyeron y quedaron liberados de esa guerra, de esos malhechores que venían a destruir a su pueblo. Pero ellos no tuvieron que enfrentarse con armas ni nada, porque lo primero que hicieron fue orar y alabar a Dios. Y cuando ya esa alabanza, hermanitos, ya ocurrió la libertad. Tú puedes ser libre también, hermanitos, de esas fuerzas del enemigo que se presentan a través de los problemas, de las dificultades, alabando a Dios. Alaba al Señor, alábalo, porque la alabanza trae victoria, como ocurrió con Josafat. Eso sí te garantizo, hermanitos, que la alabanza derriba los muros, como pasó en Jericó. También el Señor le ordenó para que pudieran llegar a la bendición, a la tierra prometida. ¿Cuál fue el secreto? Para que ellos lograran que se cayeran esos muros que no dejaban a tomar posesión de todas las bendiciones, pues alabar a Dios. Adelante iban los cantores. Y cuando empezó la alabanza, sonaron las trompetas, cayeron los muros de Jericó. Pues esos muros de problemas que no te dejan avanzar, esos muros de problemas que están afectando tu interior con temores, con angustia, hermanitos, tú los puedes derribar alabando al Señor. Así pudo entrar el pueblo de Israel, porque hay muchos muros que no nos dejan avanzar, que el enemigo colocando obstáculos, hermanitos. Esos muros que tú crees que esos problemas son muy grandes, esos caen, esos muros, porque la alabanza derriba, así como lo hizo con Jericó. Solamente con la alabanza, no tuvieron que utilizar dinamita, no tuvieron que utilizar nada para derribar esos muros, para así poder tomar posesión, porque ahí vivían unos gigantes. Y cuando cayeron esos muros, todos esos gigantes huyeron. Toda esa gente que estaba guardándose para que el pueblo de Israel no tomara la bendición que Dios les había dado, hermanitos, huyeron. Y el pueblo de Israel tomó posesión y fue liberado, hermanitos, de todos esos obstáculos que habían tenido que atravesar. Ellos vencieron muchos obstáculos, pero lograron llegar a la bendición, lograron recibir la bendición. Tú puedes recibir la bendición, hermanitos, pero solamente te digo, alaba al Señor, alaba. Ya no empiece a pedir más, ya pediste, ya lo hiciste, ya está quizás con duda,
con angustia, con preocupaciones, no te preocupes, alaba al Señor en medio de la preocupación, en medio de la angustia. Miremos, hermanitos, que esa alabanza que tú vas a dar al Señor, empieza a alabarlo en adoración. Tú puedes, hermanito, hermanita, transformar tu situación de cosas imposibles que uno no se imagina, cómo la alabanza es la que trae esa fuerza para aniquilar los obstáculos. Pronuncia, hermanitos, que tu boca empiece, como dice el salmo de hoy, pronuncie tu boca alabanzas al Señor. Todo ser viviente, es decir, toda persona, puede ser tú, puedo ser yo, bendiga el santo nombre del Señor por siempre. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros bendigamos, que lo reconozcamos, ¿sí? Así como lo hizo también, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban allá presos con cerrojos, estaban en medio de esas rejas, ellos empezaron fue a alabar a Dios, y cuando empezaron a alabar a Dios, dice la palabra de Dios que tembló, hubo un terremoto, tembló y todas las puertas se abrieron. El Señor hace que tiemble todas las fuerzas del enemigo, que se vayan, que huyan, para que se te abran todas esas rejas, todas aquellas cosas que te tienen prisionero, tu mente, tu corazón, tu alma, con angustia, con duda, con temores, porque estás como en una cárcel. Quizás no es una cárcel física como la de Pablo y Silas, pero es una cárcel de dificultades que no puedes salir, se sienten como enfrascados, como en esa cárcel. ¿Cómo soluciono? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? Hermanitos, alabe al Señor como lo hizo Pablo y Silas. Ellos no se pusieron a angustiarse porque estaban allá con soldados, estaban custodiados para que no se fueran a escapar de la cárcel. Dios obró el milagro y ellos salieron cantando y alabando al Señor. Así que la solución para que tú seas liberado completamente, practica esta oración que el Señor nos exhorta hoy. Alaba con gozo, con alegría al Señor como lo hizo Pablo y Silas en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, como estaba Pablo y Silas allá, todo sin esperanza alguna, pero ellos no pusieron obstáculos, no se pusieron a pensar que lo que les habían hecho, nada, ellos se pusieron fue a alabar a Dios, empezaron a gozarse en medio de esa tribulación que estaban atravesando ahí. Hermanitos, el secreto que el Señor quiere revelarte hoy. Empieza a alabar, alábalo a toda hora. Señor, te alabo por esto, te alabo porque yo voy a salir de esta dificultad, te alabo porque ya se me van a abrir puertas grandes de bendición, te alabo, Señor, porque este problema no es nada comparado con tu poder, te alabo, Señor, porque tú me miras y me abres las compuertas del cielo para ver tu gloria, como lo hicieron todas estas personas que te acabo de decir. Josafat, el rey Josafat, vio la gloria de Dios porque aquellos soldados se confundieron y entre ellos se destruyeron. Pablo y Silas también vio la gloria de Dios porque las rejas, todos los cerrojos, los soldados, todos, que en ese temblor hubo una destrucción para que las puertas se abrieran y ellos quedaron liberados, hermanitos. ¿Sí ve cómo el Señor derriba todo? Igual en medio de la alabanza de su pueblo, no podían, 7 vueltas dieron, pero con alabanza, hermanitos, y vieron la gloria de Dios y tomaron posesión de todas las bendiciones. Toma posesión de las bendiciones que el Señor tiene para ti, alabando al Señor en medio de las dificultades. Mis queridos hermanitos, recuerden que ayer el Señor nos escogió a todos los de la palabra que da vida, los que nos unimos diariamente para ser intercesores, para orar por todos los que el Señor tiene diariamente escuchando esta palabra que da vida. No los conocemos, pero el Señor sí los conoce y vamos a orar por ellos. Bendito Señor, tú conoces los nombres de todas las personas que se unen diariamente a través de este canal por medio de la palabra que da vida. Tú sabes cuáles son las dificultades. Por eso hoy todos unidos queremos clamar por nuestros hermanos que diariamente esperan la respuesta a su problema. Escúchale, Señor, inclina tu oído y permite que puedan ver la gloria de Dios, como estos hombres del Evangelio de hoy. También quiero colocar, bendito Señor, esta palabra que da vida, este canal,
y todos los programas que tenemos, para que tú bendigas a cada una de las personas y que este canal cada día sea más fuerte, porque tú vas a permitir que muchas personas cada día se integren, nuevas personas más, para que se forme un ejército grandísimo de personas sedientas, hambrientas, y que por la palabra de Dios, y que puedan ver el milagro realizado en su vida. Gracias, Señor, porque cada día aumenta el número de los creyentes, así como pasaba con los apóstoles, como el evangelio de estos días, para que podamos ver muchos hermanos llenos de alegría, de gozo, porque el Señor los ha bendecido integralmente. Amén. Padre Celestial, fuente inagotable de amor y misericordia, vengo ante ti en esta hora sagrada con plena confianza en que estás atento a mi voz. En medio de las luchas cotidianas y las incertidumbres que atravieso, quiero proclamar desde lo más profundo de mi corazón la verdad poderosa que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hoy deposito en tus manos, amado Padre, cada preocupación que inquieta mi alma, cada temor que intenta robar mi paz y cada dificultad que busca debilitar mi esperanza. Sé que tú conoces mis debilidades, pero también sabes de la fe profunda que has sembrado en mi interior. Por ello repito con seguridad y firmeza, consciente de que ninguna circunstancia podrá doblegar mi espíritu. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Padre bondadoso, reconozco que el camino no siempre es sencillo. A menudo las pruebas parecen sobrepasar mis fuerzas y los obstáculos se presentan como montañas difíciles de escalar. Sin embargo, en medio de esos desafíos, recuerdo tus promesas fieles que nunca fallan. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te doy fuerzas y siempre te ayudaré, como lo dice Isaías 41:10. Y al recordar estas palabras divinas, vuelvo a declarar con fe inquebrantable: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que la palabra de Dios sana, libera y transforma nuestro ser. Mis hermanitos, una buena noticia. Ya mañana iniciamos la novena al Señor de los Milagros, para que te unas, invite a muchas personas, que muchos, pida al Señor que muchas nuevas personas se integren a nuestro canal para poder disfrutar de estas novenas y alcanzar los milagros deseados. Mañana empezamos esa novena, la del Señor de los Milagros. Muchos milagros ocurrieron el año pasado en esta novena cuando muchos se unieron a realizarla. Lo mismo, ya el 14, 15 y 16 de agosto tenemos el gran congreso. Muchas personas ya de otros países han apartado sus cupos y otros también de Colombia, de veredas, de distintos lugares, tienen ya separado su cupo. Ahí está el tuyo. También el Señor quiere que tú vengas, no importa el lugar donde vivas, el Señor quiere bendecirte en este gran retiro del 14, 15 y 16 de agosto. Cualquier informe a este número de WhatsApp al 311-327-3933.
Que el Señor me los bendiga y los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Mañana estaremos nuevamente con la palabra que da vida. No se te olvide invitar a otras personas para que ellos también formen parte de este ejército de la palabra que da vida diariamente. Igualmente, mis hermanitos, el congreso que se realizó el domingo pasado, hermanitos, maravilloso, este congreso que es el de liberación, protección y sanación por los hijos. Todos estos videos y mucho más se encuentran en nuestro canal. Los quiero mucho y mañana estaremos con esta palabra que da vida. Dar el me gusta en la manita izquierda, no se te olvide. Tu presencia está en todo mi ser, llena mis sentidos y mi querer. Tu luz y tu bondad llena mis afectos y voluntad. Ven, oh ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, oh ven, Espíritu Santo, lléname. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo santificador. Oh Espíritu de Dios, divino abogado, consolador. Ven, oh ven, Espíritu ven, oh ven, Espíritu Santo. Tu presencia está en todo mi ser, llena mis sentidos y mi querer. Tu luz y tu bondad llena mis afectos y voluntad. Ven, oh ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, oh ven, Espíritu Santo, lléname. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo santificador. Oh Espíritu de Dios, divino abogado, consolador. Ven, oh ven, Espíritu ven, oh ven, Espíritu ven. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera.